El lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. somos comunicación para el bienestar. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos el día de hoy en este nuevo escenario en las instalaciones de Comunicación para el Bienestar. Les presento a mi compañera de Comunicación para el Bienestar, Ivette Serna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es José Luis Flores Torres y el día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y además completo y bastante complejo, porque es como echarse un salto histórico en la historia del desarrollo nacional, y le hemos llamado algo así como que la fantasía del desarrollo, en el que ha venido pues desarrollándose México, y yo no creo que sea tan diferente en otros países de Latinoamérica. Pero empezamos por el principio. ¿En dónde se empieza a fraguar desde tu perspectiva esta idea de desarrollo nacional? Esta idea que se le ha llamado además de diversas maneras. Es decir, el desarrollo ya es una perspectiva muy contemporánea, es una palabra muy contemporánea, tal vez heredada por ahí de la Segunda Guerra Mundial, de la ONU, etcétera, ¿no? Pero se ha hablado de modernidad, crecimiento, etcétera, ¿no? Pero, ¿en dónde podemos ubicar esta idea del desarrollo nacional? Ok, voy a empezar por decir que le ofrezco una disculpa a los historiadores. Aquí vamos a hacer un esbozo muy rápido porque tenemos apenas unos minutos para concretar estas ideas que traemos para hablar de las fantasías del desarrollo. Yo ubicaría el tema del desarrollo con el nacimiento del positivismo. Fíjate, me parece que este tema del progreso sería un estadio antes de el desarrollo, que efectivamente es muy moderno, ¿no? Tendrá escasos 70 años más o menos, y estamos hablando que el positivismo pues nace casi a principios, ¿no? En el primer cuarto del siglo XIX. Hay que recordar que el padre del positivismo fue Augusto Comte, y él, bueno, tenía la idea de que la paz y la ciencia, el hombre moderno, el hombre de ciencia, el hombre de la razón, eran aquellos que iban a llevar al mundo a ser el mejor lugar para habitar, ¿no? Y bueno, después te aventaría dos nombres que son por ahí, Gabino Barreda y Andrés Molina Enríquez, que serían, ya en México, que serían los que insertan esta idea del positivismo en México, y bueno, con ellos se construye la historia, digamos, moderna de este país. Estoy hablando desde la Guerra de Reforma hasta el día de hoy, ¿no? Yo ahí ubicaría el inicio de la idea de desarrollo en México. Sí, porque para quienes nos acompañan desde otros países, el siglo XIX en México fue un siglo bastante complejo por varias razones. Consigue México su independencia, por ahí en 1810 empieza una lucha, justamente una guerra por la consecución de la independencia, guerra que dura hasta el 1821, y a partir de ahí hay gobiernos bastante inestables, hay dictaduras, hay gobiernos que van y vienen. Hay una guerra de reforma, una guerra civil que enfrenta a dos visiones de país, una perspectiva conservadora y una perspectiva liberal. En medio tenemos por ahí el largo gobierno de Benito Juárez, que por ahí con Benito Juárez ya se empieza a trazar algo ahí de esa idea de desarrollo nacional. Sí, bueno, la que tú estás relatando y la historia que todos nos sabemos, en realidad es la historia oficial, ¿no? La que el gobierno en turno dice que es la que debemos saber. Pero hay cosas de la historia que se tienen que entender para comprender lo que pasa hoy en nuestro país y en varios países de Latinoamérica, como lo dices. Con Benito Juárez, regresando a esta figura de Gabino Barreda, él fue un discípulo de Augusto Comte. Él estuvo en Francia, se matriculó en sus clases, asistió a sus conferencias y bueno, quedó maravillado con la idea
del positivismo. Cuando regresa a México, efectivamente Benito Juárez lo acoge como un ideólogo de su movimiento. En la Reforma tenemos grandes hombres como son Miguel Lerdo de Tejada, por supuesto Melchor Ocampo, el mismo Benito Juárez y Gavino Barreda, que quizá es de los que menos se habla, porque él no era un político visible, ni tampoco era un caudillo, él era un ideólogo como tal, y él tuvo la tarea de instaurar aquí la Escuela Nacional Preparatoria como contrapeso a la Universidad Pontificia. La Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Va a ser contrapeso. Pero bueno, el objetivo de esta escuela era una visión positivista de crear científicos, ¿no? Sí. Y en ese mismo modelo, bueno, pues, digamos, creció Porfirio Díaz también, ¿no? En esa ideología. Es bien importante porque por ahí una de las frases que más encarnan al positivismo es orden y progreso. Es decir, cada cosa debería tener como su lugar, su espacio, su rol, por así decirlo. Y creo que si con alguien se cumplió esto fue con Porfirio Díaz. Sí, pero fíjate que yo entiendo más el orden y progreso, el orden entendido como la estabilidad social a cualquier precio, para el progreso que se entendería como los grandes capitales que tienen que hacer crecer sus fortunas y para eso pues necesitan un contexto de paz social, ¿no? O de pacificación en el sentido violento de la palabra, de pacificación social. Yo así es como entiendo el tema del orden y del progreso. Fíjate que con Porfirio Díaz tenemos como el gran contraste, ¿no? Es decir, por un lado tenemos sí un gobierno dictatorial, autoritario, etcétera, pero por otro lado tenemos a un gobernante rodeado de hombres interesantes y muy importantes que le dieron como mucho sentido al devenir nacional y creo que rebasaron incluso el periodo del porfiriato. ¿Sí? Si tú más o menos conoces la historia de la educación, pues puedes ver que ya está perfilada la SEP desde la época de Justo Sierra. ¿Qué otros hombres podemos rescatar de esa época del porfiriato? Pues yo ahí rescataría, por ejemplo, a Andrés Molina Enríquez, que sería como el segundo gran positivista mexicano después de Gavino Barreda, y que él asesoró el gobierno precisamente de Porfirio Díaz. Hay que recordar que el grupo de los científicos era el grupo más odiado, yo creo, del gabinete de Díaz, pero que tenían una lógica que no se entiende fuera del contexto positivista de la época. No nada más pasaba en México, pasaba en todo el mundo europeo occidental, ¿no? No podría ser de otra forma. Y bueno, Andrés Molina Enríquez realmente es el gran ideólogo. Él tiene, digamos, una peculiaridad que él logra, o intenta, no sé si es real o no, pero identificar los 3 estadios que se refería a Augusto Comte. Augusto Comte decía que, bueno, el mundo, la historia, además es lineal, entonces en cada momento de la historia significa que el progreso también va aumentando. Entonces que el mundo tendría que pasar por 3 estadios, o la historia, ¿no? El primero es un teológico, donde pues Dios y la moralidad, en ese entonces cristiana o religiosa, es la que gobierna la vida de las comunidades, y con una administración militar, ¿no? Netamente militar. El segundo estadio es un estadio metafísico, donde el hombre de ciencia nace y empieza a cuestionar la historia y empieza a hacer la revolución. Esta idea de la revolución armada, de la revolución violenta como proceso de cambio histórico no es tan de Marx, ¿no? O sea, Comte
ya lo proponía y además lo establecía como una condicionante para el progreso del mundo, para llegar al tercer estadio, que ya sería como el del desarrollo, ¿no? El de la ciencia, donde el orden y el progreso garantizaría una sociedad de paz, donde el Estado saldría sobrando, ¿no? Lo único que sobraría ahí sería el Estado, porque el hombre sería lo suficientemente racional para autogobernarse, y bueno, el capital privado sería lo suficientemente productivo, sólido para garantizar el progreso del mundo, ¿no? Y bueno, regresando, Andrés Molina, pues lo que decía es que el primer estadio en México estaría en la época prehispánica, el segundo estaría justamente en el contexto histórico que él le tocó vivir, en el de las revoluciones. Él estaba consciente de que ese periodo de revoluciones era necesario para que México pudiera progresar. Y así también lo entendían Benito Juárez y lo entendía Porfirio Díaz y todos esos ideólogos que estaban insertos en esta lógica. Y bueno, el tercer estadio era lo que venía después de estas revoluciones, ¿no? Que nos huele mucho a neoliberalismo. No. Sí, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Pero fíjate cómo se fue perfilando ya ese devenir nacional desde estas épocas, desde mediados del siglo XIX. Y ese segundo estadio y tercer estadio nos recuerda mucho esa perspectiva de modernidad, que por ahí también es una palabra que se relaciona mucho con el desarrollo, en la perspectiva de Kant. Sí. Es decir, como Immanuel Kant, cuando trata de conceptualizar a la modernidad, habla de que es un momento, es un estadio en el que el hombre llega a la mayoría de edad. Es decir, pasa ese estado teocrático, ese estado más primitivo, por así decirlo, y puede autogobernarse, puede ser lo suficientemente capaz como para crear ciencia, sí, y a partir de esa ciencia generar progreso, ¿no? Y en medio tenemos ahí algo bien interesante también en Europa, es decir, la revolución industrial, que en México se traduce en términos de un proceso de industrialización que, como bien dices, nace por ahí mediados del siglo XIX, por ahí, con Benito Juárez, Lerdo de Tejada, llegan los primeros ferrocarriles como un signo de la modernidad. Pero cómo ese proceso de industrialización se ve paralizado por la Revolución Mexicana, y cómo hay todo un hueco que otra vez renace, por así decirlo, a partir de los años 30, 40, por ahí, por Cárdenas y por Manuel Ávila Camacho, que se empieza a estabilizar, por así decirlo, lo que había sucedido durante la Revolución, ¿no? Entonces, estamos hablando de modernidad, estamos hablando de progreso, estamos hablando de empresas, pero estamos hablando también de tecnología. Sí, sobre todo de tecnología. Sobre todo tecnología. Entonces, ahí la educación, ¿cuál era la perspectiva que se tenía la educación entonces, en todo este contexto? La ciencia y la técnica al servicio de la patria. Los que son del Poli me entenderán perfectamente lo que les digo. Ahorita que hablas de la revolución, bueno, es todo un caso, o las revoluciones, por ahí Ríos tiene un libro donde dice que en realidad fueron 4 revoluciones, y yo diría que podían ser más. Sí, claro. El problema con la historia es que siempre se aborda desde una visión política, o en el mejor de los casos de hechos objetivos, pero muy difícilmente se aborda desde el contexto ideológico y económico del momento histórico en el que se desarrolla un hecho. Si regresamos al momento ideológico, bueno, Andrés Molina pues pasó toda la revolución y asesoró a Madero, asesoró a Zapata, después se volvió un poco carrancista, después caudillista, apoyó a los caudillos postrevolucionarios, hasta ahí por Lázaro Cárdenas. Él muere por ahí de los 40, entonces hasta ahí es donde llega su influencia. Pero en todo este periodo, bueno, la educación estaba concebida como la formación de científicos o de técnicos especializados que
pudieran poner su conocimiento, el conocimiento al servicio de estas grandes capitales, de la industria, de la industrialización, de las empresas que venían de Europa, las empresas que venían, bueno, de Estados Unidos, pero principalmente de Europa en ese tiempo, ¿no? Y para allá iba la educación, que no ha cambiado mucho, ¿eh? La educación... un poco se le ha quitado lo científico y lo especializado, pero sigue siendo generador de obra para la gran industria. Incluso la industria, las necesidades del mercado son los que establecen los planes de estudios, ¿no? Claro. Si el mercado está necesitando ingenieros en sistemas, entonces todas las escuelas abren una licenciatura de ingeniería en sistemas con un plan de estudios igualito en todos. Y si eso no fuera suficiente, ahí está el coaching y ahí está el emprendedurismo. El emprendedurismo también. Sí, el emprendedurismo como una de las fantasías más contemporáneas del desarrollo, ¿no? Pero bueno, este orden y progreso de Juárez, este orden y progreso de Porfirio Díaz, este orden y progreso de Carranza, este orden y progreso de Calles y del mismo Lázaro Cárdenas, parece que la historia se haya congelado ideológicamente y sigue congelada porque esta ideología es con la que nosotros nos formamos, con la que nosotros crecimos y con la que entendemos el mundo. Realmente no estamos alejados de aquellas visiones de los científicos porfiristas, ¿no? O de los caudillos revolucionarios. Parecería, por el contrario, que somos resultado justamente de todo eso que trazaron, porque en medio ahí tenemos la formación del PRI, después de... Que encarna toda la ideología positivista. Toda la ideología positivista, exactamente. Es decir, ideológicamente no podríamos distinguir matices de fondo entre lo que plantea el porfiriato y lo que estaría planteando el PRI, ya en términos como de perspectiva de país, ¿no? Bueno, el PRI de inicios por revolucionario, claro, pero ahorita digo... todos los partidos, lo dijo Beatriz Paredes, todos tenemos un priista por dentro, y es la verdad, el tema, sí, tú también, porque lo que ella quería decir es que en realidad todos los gobernantes actuales, toda la clase política, todos los ciudadanos nos formamos en esta lógica positivista del priismo. Quizá ya no tenemos conciencia de la ideología, pero las prácticas y las mañas pues están arraigadas. La cultura de la corrupción. Y ahí está. De la que habló Peña Nieto. Aunque se ofendan con Peña Nieto, él tuvo mucha razón cuando dijo eso. Y en esa lógica es en la que vivimos y en esa lógica es en la que entendemos el mundo. Y fíjate que en medio, aquí hay otro elemento. Entre los años 40, 50, 60, bueno, tenemos ya la perspectiva de los organismos internacionales, es decir, de la ONU, de la UNESCO, de la CEPAL, por ejemplo, que empiezan a dictar las políticas económicas ya no nada más para México, sino para todo el continente, ¿no? Es decir, todos esos programas económicos, la sustitución de importaciones, etcétera, bueno, provienen justamente de CEPAL, de la OEA, etcétera. Entonces ahí ya tenemos como otro elemento, ¿no? que le pone un ingrediente y que hace borrosa esa ideología que había tenido como un continuo. Bueno, desde es el que porfiriato. ahí está la tercera vía, ¿no? Hablamos que de la visión política, la historia, la visión ideológica, la historia, y la tercera es la visión económica, que no se trata porque pues es como un tabú. Pero en realidad todo esto que estamos hablando del positivismo, pues a mí me huele a capitalismo, y después capitalismo salvaje y ahora neoliberalismo. Colocados en los 3 estadios de Augusto Comte, ¿no? El tema, acuérdate de la superestructura y la estructura, es que el modelo económico realmente es el que condiciona la ideología del momento histórico. Cuando el presidente se refiere a los intelectuales orgánicos, pues sí, ¿no? Es una realidad, pero
Creo que aquí la diferencia es que cuando realmente lo que se está planteando va de acuerdo con una ideología que es entendida, ¿no? Que es asumida y que es defendida, y con un modelo económico que realmente se espera que sea el mejor, ¿no? El problema es que cuando no entiendes ninguno de los contextos en el que te estás moviendo y andas jalando como cositas, hilitos, conceptos, y al final es un merequetengue que nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y vete, en ese recorrido, pues hemos mostrado que básicamente esta perspectiva de país, bueno, de alguna manera estuvo ya trazada desde el siglo XIX, y que nos ha ubicado en una actualidad, en un 2021, en donde, ¿qué análisis podríamos hacer? Es decir, ese siglo y medio de devenir histórico, de propuestas de crecimiento, de modernización, de desarrollo, etcétera, ¿a qué tipo de país nos ha conducido? Uy. A un país evidentemente neoliberal, evidentemente sujeto a las dinámicas económicas y políticas de los grandes capitales y de los grandes organismos, que al final también tienen como función defender a los grandes capitales, si no directamente, sí indirectamente, porque cuando tú defiendes y además obligas a apropiarte la idea del desarrollo, pues eso es lo que estás haciendo, ¿no? Defender a los grandes capitales. Cuando la ONU plantea un PNUD donde los únicos indicadores de crecimiento son la iniciativa, la inversión extranjera directa, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, pues eso nos está hablando del florecimiento del capitalismo. ¿Qué tan fuerte es el capitalismo neoliberal en un país? Y basado en eso es su grado de desarrollo. El único progreso que yo le veo es que cambiamos de la palabra progreso a desarrollo. Y de ahí creo que todo valdría la pena ser cuestionado. Digamos que ha sido un modelo de crecimiento, desarrollo, modernización, ponle las palabras que tú quieras, ha tenido 2 o 3 o 4 continuos o constantes. Una de ellas es anteponer desde luego los intereses de las empresas, de los empresarios, de los grandes corporativos, por sobre un montón de cosas, entre ellas la soberanía nacional, ¿no? en muchos momentos, que se ha visto y se sigue viendo muy comprometida. Y otro continuo u otra constante que yo veo es que, bueno, sí, hay indicadores económicos, estamos situados como una economía número 13 o 14 del mundo, pero ¿cómo se traduce todo esto en la vida del mexicano común y corriente? Me parece que son modelos de desarrollo, de crecimiento, o como lo quieras, como la palabra que quieras usar, que ha privilegiado desde luego a estos grandes corporativos, a las grandes cúpulas políticas, pero que ha dejado de lado pues los intereses, digamos las aspiraciones, los sueños incluso de mucha gente que ha trabajado justamente en favor de esa industrialización, de esa modernización y ahora del liberalismo, ¿no? Que trabaja y digamos espera haber remunerado ese esfuerzo pues con dinero, con bienestar, viendo satisfechas algunas necesidades, pero me parece que es un sistema en el que esto suena muy complejo. Y continuando con esta idea de las fantasías del desarrollo, o con estas ideas como medio inexactas de lo que el desarrollo le puede dar a la gente, ¿cómo qué otro ejemplo puedes poner acerca de estas fantasías del desarrollo? Uy, pues un montón. Pero antes de eso, ahorita esto que estás diciendo, me quedé pensando que el desarrollo nos roba los sueños y nos vende fantasías. Y una de esas fantasías es que el éxito, todos debemos ser exitosos.
pero el éxito en función del ingreso económico, ¿no? Por ahí tenemos un video donde hablamos justamente del coaching, me parece, El coaching. ¿no? De las fantasías del desarrollo. Pero voy a poner un ejemplo muy claro porque la verdad cuando lo vi me impresionó. Hace unos días cuando el presidente Andrés Manuel estuvo de gira por La Laguna y estuvo en la mañanera acompañado de los gobernadores de Coahuila y de Durango, era muy chistoso porque cuando hablaba cualquiera de los tres, lo único que cambiaba era el personaje, pero el discurso era exactamente lo mismo, un discurso de finales del siglo XIX, orden y progreso, ¿no? Me acuerdo que el gobernador de Coahuila lo decía muy orgulloso, ¿no? Que Coahuila tenía los índices de inseguridad más bajos, pero no, lo bueno de esto no era que la gente podía vivir mejor, sino que Coahuila era un lugar atractivo para la inversión extranjera directa. O sea, cumplía con un indicador. Claro, cumplir con el indicador, dar seguridad, generar las condiciones de estabilidad social para que los grandes capitales quieran venir acá. Y generar 50,000 empleos, no importa que esos 50,000 empleos sean mal pagados, estén sin prestaciones, estén en horarios de outsourcing, en explotación, no importa que sean los trabajos más precarios, porque el indicador es el indicador. Al final no va a venir la ONU a decirte, a ver, pero ¿cuál es la calidad de trabajos que estás generando? Te va a decir, 50,000, muy bien, lo has hecho muy bien, gobernador de Coahuila, y gobernador de Durango también lo hiciste muy bien, porque dijo exactamente lo mismo y se enorgulleció de lo mismo, ¿no? Y por ahí al presidente también le ganó el priista interno, y también se refirió a la paz y al desarrollo, ¿no? ¿Cuál Porfirio Díaz en aquella época? Y una de las fantasías que tú nos puedes hablar mejor es estas grandes ciudades, ¿no? Las ciudades de primer mundo. La Ciudad de México es la gran fantasía del desarrollo latinoamericano, ¿no? Sí, en el ranking de las ciudades globales, pues México está como encabezando esa lista a nivel regional, junto con alguna ciudad de Brasil, junto con Buenos Aires. Son ciudades que están en ese top de ciudad global, pero esa calidad de ciudad global, dudo mucho que tenga que ver con la calidad de vida de la gente. Es decir, son ciudades globales porque en alguna medida están asegurando de que las empresas pueden tener ahí sus instalaciones, sus corporativos, etcétera, con todas las facilidades del mundo. Son ciudades en donde hay un desarrollo cultural, entendiendo por desarrollo cultural el que haya conciertos, el que haya Fórmula 1, el que haya juegos de la NFL, de la NBA, etcétera, que haya turismo, que haya un maratón. Estamos hablando también, otro de los indicadores de las ciudades globales es que haya información, pero no te está hablando como de la calidad de información, es decir, no se mete en los problemas de censura, en los problemas de las muertes de los periodistas. A lo que está refiriendo es que haya noticieros, haya corporativos de información, noticieros, cadenas televisivas, etcétera, y que la gente tenga la posibilidad de conectarse también a internet. Entonces, de alguna manera se está refiriendo a que la gente tenga acceso a información, pero jamás señala, jamás habla de que haya contenidos de calidad, etcétera. Y la otra que me llama la atención, habla acerca de la política. Me voy a auxiliar de mi acordeón, compromiso político. Me llama mucho la atención porque tiene que ver con que la ciudad brinde las garantías para que haya embajadores, para que haya una diplomacia, para que sea un país conectado, es decir,
un país global, país que pueda tener relaciones con todos los países del mundo. Jamás se está hablando de compromisos a nivel gobernanza. ¿No? Jamás se está hablando de compromisos políticos a nivel que cumpla lo que prometió en el mitin político, durante su campaña. Entonces, estamos hablando de una ciudad global en donde la cultura quiere decir turismo, Ajá. en donde la preparación académica quiere decir capacitación Mano de obra. para mano de obra. Uh-huh. Entonces, en donde el diálogo político se está traduciendo en posibilidad de que existan aquí embajadores y una diplomacia, etc. Entonces, estamos hablando de que sí, México es un país global y está en el top de sus países Ciudad globales. de México. La Ciudad de México, perdón. La Ciudad de México, no todo La Ciudad México. de México, no todo México. Pero que a final de cuentas pues son indicadores que tienen poco que ver a lo mejor con el bienestar de la gente. Es decir, con que México sea una ciudad habitable. Sea una ciudad en donde la gente de alguna manera viva bien. O sea, con sus satisfactores de alguna manera bien, bien resueltos. Hace poco tuvimos un problema, el problema del metro, que se cae, y me parece que es una metáfora justamente de este desarrollo, es decir, una infraestructura del metro bastante robusta, bastante amplia, que podría ser como la envidia de muchos países latinoamericanos, pero que de repente... Bogotá, Ajá. de Bogotá. Uh-huh. Sí, yo te decía que una de estas fantasías son estas ciudades, como la Ciudad de México, pero que viven en el borde, ¿no? Son ciudades border porque viven ahí en la pequeña franja que divide el progreso del colapso, ¿no? Haciendo una analogía, yo te decía, la ciudad, la fantasía de la ciudad global, de la Ciudad de México, está sostenida sobre pilares de la línea 12. Uh-huh. En cualquier momento se nos derrumba, porque la línea 12 fue una tragedia visible, mundial, pero tenemos otras tragedias en esta ciudad. La gentrificación cada vez es más caro, la gente de los barrios tiene que ir a vivir a la periferia porque aquí ya no puede vivir. Los nuevos que llegan tampoco pueden vivir. Es una fantasía pensar que pueden llegar a vivir y bien vivir a la Ciudad de México. El robo que adquiere tonalidades ya muy sofisticadas. Desde institucionales hasta, ¿no? Y problemas de agua, ¿no? Fíjate que algo que me llamó mucho la atención el caso del metro que se cae es que eran pasadas las 10 de la noche y el metro venía lleno. Sí. Es decir, es gente de la clase trabajadora, es gente que iba a sus casas, que iba a descansar, que venía de sus trabajos. Ve la hora, pasada las 10 de la noche y el metro venía lleno. Entonces me parece que ese es como, lleva como muchos elementos ahí muy, muy significativos, ¿no? La vida de la Ciudad de México, para los que no conocen la dinámica de esta ciudad, la vida normal, no la que sale en los spots ni cuando se anuncia el mejor alcalde del mundo, es que una persona de la clase trabajadora que gana, cuando gana bien, en promedio 7,000 pesos al mes, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, salir por ahí de las 5:30, 6, dependiendo qué tan lejos le llega el trabajo, o más, para poder llegar a un horario de oficina o de obra o de trabajo a las 9 de la mañana. Está perdiendo casi 5 o 6 horas de su día, de su vida en el transporte público. Y luego regresar a esa hora de la noche solo a dormir o a medio dormir. Pues eso no es vida, o por lo menos desde mi personal punto de vista, eso no es vida. Pero eso no le importa al PNUD, eso no le importa a la ONU, eso no le importa al Banco Mundial, a quienes van recogiendo por el mundo indicadores para decir cuáles son las ciudades
donde la vida VIP, porque eso es lo que piden, la vida VIP es posible. Es decir, donde estas grandes fortunas y estos diplomáticos de primer nivel van a tener todas las comodidades para instalarse sin el peligro de que les estalle una revolución, una revuelta, o no vayan a tener Uber, ¿no? Para transformar. Eso es lo que marcan los indicadores. Y la gente no importa, porque la gente es un número, es un indicador, no hay historias detrás. Las muertes de la línea 12 es un número, y así lo dan las autoridades, hay tantos muertos. Lo importante aquí, y yo esto sí le reconozco a los medios de comunicación, que casi nunca le reconozco nada a los sistemas de información, Grandes sistemas. que esta vez se preocuparon por lo menos un poco explorar quiénes eran estas personas, las narrativas, las historias, cuál era su vida, si eso era vida, en qué trabajaban. Ahora sí les reconozco y les aplaudo esta labor que hicieron, pero finalmente a estos organismos no les importa. El positivismo, Augusto Comte, los positivistas decían que el precio del desarrollo es la sangre, pero lo que no nos dijeron es que es la sangre de los menos favorecidos, de los más desprotegidos, de los más vulnerables y de los más pobres, que nunca van a ver estas fantasías del desarrollo cumplidas, porque el promedio de escala de un nivel social en este país antes de la pandemia era de aproximadamente 150 años. Una familia que era pobre, por lo menos iba a vivir pobre 150 años. Y fíjate que para quienes han venido a la Ciudad de México, o que por lo menos tienen una perspectiva de lo que es la Ciudad de México, es muy renombrada Santa Fe, la colonia Santa Fe. Pero para mí es como, significa mucho lo que decías hace ratito, de vivir en el border, ¿no? Porque es como si existieran, bueno, no es como si existieran, existen por lo menos dos Santa Fes, ¿no? Divididas ahí como por una, bien trazada, bien dividida por ahí ese border, ¿no? Esa frontera. Subes todo Vasco de Quiroga, la gran avenida, y te encuentras con los barrios populares, ¿sí? Te encuentras con el pueblo de Santa Fe, que se le conoce el pueblo de Santa Fe, y llegas a ese entronque y te encuentras con ya hay autopista, bueno, ya hay no autopista tengas que pasar también por el pueblo, no tengas Exacto. que ver esa para que tengas una perspectiva más bonita. Sí. Pero está el otro Santa Fe, el Santa Fe bonito, el Santa Fe de los corporativos, el Santa Fe global, justamente, ¿no? Entonces, para mí como que es una metáfora justamente de lo que estamos hablando. Yo creo que no es una metáfora, es una realidad. Es una realidad. Es la gran fantasía del positivismo, porque acuérdate que en el tercer estadio el gobierno ya no tenía razón de ser, ¿no? Los positivistas, los capitalistas, no les interesa el gobierno más que para el orden, y para lo demás no sirve para nada. La misma idea tenían los anarquistas, ¿no? El gobierno se va. Gramsci, o sea, los socialistas de hueso colorado más radicales, igual el gobierno sale sobrando, ¿no? La única diferencia era cómo se iba a organizar la sociedad después. Los positivistas, pues eran los grandes capitales los que organizaban la sociedad. Gramsci decía que era una vida comunal donde la propiedad privada no existía. Y bueno, los anarquistas también apelaban un poco al autocontrol y a una moral humana, que ya no tuviéramos la necesidad de la intervención del Estado. ¿Y a qué voy? Que Santa Fe es eso. Si nos vamos a la estructura política de Santa Fe, usted se va a encontrar que Santa Fe es un fideicomiso que no pertenece a ninguna administración pública, es decir, no tiene gobierno. Tiene su propio gobierno, porque claro, tiene el dinero para darse esos lujos. San Pedro Garza García, sí, claro, que corresponde a una demarcación territorial política,
pero en la práctica ellos son su autogobierno. La autogestión comunal cuesta dinero y también es VIP. Santa Fe es un fideicomiso que se está peleando 2 delegaciones por el Coajimalpa, Álvaro Obregón, pero no por un tema de darle servicios y bienestar a los que viven ahí, sino por un tema de lana, a ver quién administra el presupuesto de ese indicadores. Pero quien dice cómo se gobierna en el Santa Fe residencial, no en el pueblo, pues es la gente que vive ahí, son los grandes capitales, son los grandes corporativos, el ideal positivista que se hace realidad, ¿no? El gobierno ahí sale sobrando, ¿no? Pero para ser justos, dijimos que vivir en la Ciudad de México es vivir en el border. Es muy difícil, es muy complejo. Sí. Pero también es muy complejo vivir en Michoacán. Y también es muy complejo vivir en Guerrero. Y también es muy complejo vivir en ciertas zonas de Quintana Roo. También es muy difícil vivir en Chiapas. En México es muy complejo vivimos muy en ese border. Y ya para ir cerrando, dejaríamos ahí la pregunta, o plantearía la pregunta de dónde queda el bienestar de la gente, ¿no? En todo este recorrido que hemos hecho. El bienestar es un concepto que nosotros hemos aquí discutido, analizado, tratando de darle forma. Vamos teniendo ideas un poco más claras de qué se refiere el bienestar. Y lo relacionamos mucho con el nivel de satisfacción que una persona tiene con su vida, independientemente del éxito económico, lo que podemos entender como éxito económico, que también formaría parte, pero no la única. Me parece que cuando el presidente introduce el concepto de bienestar, me parece positivo, porque hay un rompimiento con esta idea del desarrollo. Es necesario romper con esta idea del desarrollo, del progreso. Con la narrativa. Es necesario romper con esas narrativas, y el bienestar es una buena opción. La verdad, nosotros no vamos de la 4T ni del gobierno ni nada. Nosotros estudiamos el concepto desde una visión independiente. Pero me parece que proponer conceptos, proponer nuevas visiones, nuevas formas de acercarse a la realidad, de entenderla, de gestionarla, es positivo. Creo que donde estamos fallando ahí en la gestión es que en el discurso suena bien, pero en las prácticas tenemos estas prácticas arraigadas, ¿no? Ahí está el Tren Maya, o sea, más símbolo del positivismo, del desarrollo que el Tren Maya, pues no hay. Claro. No, eso es el ferrocarril porfirista. No estoy haciendo una analogía de Porfirio Díaz con el presidente, sino lo que trato de decir es que la ideología del positivismo, del desarrollo, no evoluciona, no cambia, no es una cuestión de gobiernos, es una cuestión primero de ideologías, luego de prácticas, ¿no? De estas prácticas arraigadas, enquistadas en esta cultura política, pero en la cultural, en la social, en la laboral, en la económica, en la que se desarrollan nuestras historias actuales. Habría que entrarle más al tema del bienestar. Tendríamos que, junto con el bienestar, en este tema tú rescatabas un concepto muy padre que es el de autodeterminación, ¿no? Que también se lo hemos escuchado mucho al presidente, pero más se la agarra por un tema de juarista, que siento que como un entendimiento pleno del concepto, ¿no? Sí, porque autodeterminación en dos sentidos. Creo que la autodeterminación como país se ha visto comprometida más de una vez justamente por este modelo de desarrollo. ¿Qué pasa cuando las políticas económicas son dictadas desde CEPAL o desde el FMI, etcétera, Sí. desde el Banco Mundial? Entonces, ¿en dónde queda la autodeterminación, ¿no? Como país? Y por otro lado, te hablaba como de la autodeterminación ya a un nivel personal, ¿no? Es decir, a mí me parece que el bienestar implicaría ponerle rostro a esos números, ¿no? Implicaría ponerle narrativas a esos números. Y ahí me parece que hay una autodeterminación, ahí hay una lucha interna, personal, por aquello que
me hace sentir bien, que me hace sentir satisfecho, justamente, ¿no? Me parece que en esta narrativa, en este modelo económico que venimos arrastrando desde el siglo XIX, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo como el lograrlo, el madurarlo, ¿no? Incluso como el digerirlo. Nos han hecho creer que justamente las propuestas del PNUD y las propuestas del desarrollo global, bueno, pues nos va a llevar a un lugar que no sé dónde, pero siempre a una fantasía. Siempre es visto hacia arriba, a la isla, ¿no? de la fantasía. Hacia el progreso. Pero en realidad, como tú dices, ya en el mundo real, pues tiene que pasar. ¿En qué año del calendario se llega al progreso? Mi familia, ¿en qué momento? De esos 100 y tantos años que se necesitan, ¿en qué año voy de mi familia como para que ya me toque, ¿no? Pues es muy complejo, ¿no? Y yo agregaría una parte de la autodeterminación que lo hemos tocado mucho en varios contenidos de comunicación para el bienestar, que es, nosotros le llamamos, tú le llamas por ahí microdemocracias, yo le digo democracias comunales, pero en realidad es esta idea de autodeterminación y autogestión de los pueblos, ¿no? Los pueblos son los que deciden, los que conocen sus necesidades y los que deciden cómo van a satisfacerlas. Nada tiene que hacer un representante de un gobierno federal que ni siquiera se ha parado, que es la primera vez que se para en ese lugar, a querer decir cómo se resuelven los problemas, o una junta de gobierno, etcétera. A eso se referían estas tres corrientes de pensamiento que hemos mencionado, de que el gobierno sale sobrando, porque en realidad es así. Las comunidades pueden ser autogestivas, nomás que el poder es el poder y el capital también. Me gusta mucho esa frase, ¿no? Lo que es, así decía el positivismo. Sí. Creo que soy muy positivista. Lo que es. Y entonces el poder es el poder. Hay tantas cosas y tantos conceptos que nos hacen falta. Capital social, es decir, relaciones sociales que partan de la confianza. Hace falta también mayor empatía, el reconocer que tu lucha es válida y eso por lo cual tú defiendes, pues tiene validez y para ti es importante y se respeta, ¿no? Entonces me parece que un modelo de vida, o un modelo de desarrollo, o un modelo de modernidad, o como le queramos llamar, que tiene como fin último la cuestión económica, la cuestión empresarial, etcétera, me parece que deja muy de lado, ¿no? Todos estos conceptos de empatía, capital social, confianza, etcétera, ¿no? El bienestar pone en el centro a la persona humana y defiende una moral humanista. Claro. Con autodeterminación. Cuando pones en el centro a la persona humana, entonces lo importante son sus necesidades, no su capacidad productiva, ni su capacidad de emplearse, ni nada. De estudiar para ser un trabajador para capacitado. Ser alguien en la vida, eso no. Cuando tú pones al bienestar en lugar del desarrollo, de lo que estamos hablando es de la... me voy a ir contratista otra vez, pero de la felicidad de las personas, de la felicidad entendida como la satisfacción, de que un día te levantes y decir, ay, pues, tengo que ir otra vez hasta Santa Fe, porque vivo en Tláhuac y ahora no hay metro, entonces está más complicado otras 2 horas de camino. Y que un día te levantes y digas, estoy satisfecho con mi vida, con mi día. Pero eso tú lo has dicho, es una situación compleja, pero es necesario insertar estos nuevos modelos de hacer ciencia, de generar conocimiento, de entender la historia, de administrar las ciudades y de ser responsables con las personas.
pues fue un gusto el haber compartido este espacio contigo y desde luego la invitación queda para que la próxima semana nos sigan acompañando en este espacio de comunicación para el bienestar. Por ahí hemos abierto, voy a hacer un anuncio, hemos abierto un espacio para que todos ustedes que quieran colaborar con nosotros, con sus podcasts, con sus videos, con sus textos, lo puedan hacer. Ahí en nuestras plataformas sociodigitales vamos a estar publicando las convocatorias, pero lo pueden ir mandando a comunicandobienestar@gmail.com. Y bueno, también presumirles que estamos estrenando página web, no sé si lo presumimos, pero esperamos que tengan el interés y nos honren con sus aportaciones. Y en Instagram también ya tenemos. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. El lenguaje, Las palabras. construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.